Buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. Bienvenidos a esta charla en la asignatura de Derecho Procesal Administrativo, en este ciclo de tutorías previas para el examen complexivo del 9º nivel, abril-agosto 2022. Gracias por estos minutos de espera. Tenía una serie de intermitencia en el Teams, no obstante, esto ha sido solucionado. Para efecto de registro, este momento en el chat les voy a copiar un vínculo de forms para que por favor se registren y de esta manera dejar constancia de la asistencia de todas las personas que están aquí presentes. Tengan la bondad de confirmar si es que han recibido ustedes ya el formulario en el chat, por favor, si es que así lo han hecho. Levanten la mano para poder revisar, por favor. Si es que todos los que puedan ver el formulario, levanten la mano, compañeros. Perfecto. Regístrense, por favor, en este formulario. Conforme ustedes lo pudieron haber advertido, esta sesión está siendo grabada con la finalidad de que pueda servir también como una herramienta, como un insumo, que todos puedan tener acceso a esta información y al material que se va a trabajar en esta noche para poder luego ser utilizado como retroalimentación o como fuente de consulta en el momento que ustedes así lo consideren. Desactiven la mano levantada, por favor. Bien. Voy a empezar a compartir mi pantalla. En este momento, ustedes van a pasar a mirar la pantalla. Si es que alguien de ustedes necesita alguna pregunta, aclaración o ampliación, les ruego me interrumpan para poder discutir. Previamente, yo les había sugerido, chicos, que procuren establecer una serie de preguntas o cuestionamientos o inquietudes que tengan ustedes para hacer de esta sesión un conversatorio más que una charla magistral. Sin embargo, para ir introduciéndonos en el tema, voy a ir presentando las láminas y ustedes, por favor, interrúmpanme, pregúntenme en el momento que crean conveniente. Muy bien. En esta sesión vamos a hablar respecto a breves comentarios de ideas sobre la asignatura de Derecho Procesal Administrativo. Para hablar de Derecho Procesal Administrativo, necesariamente recaemos en el ámbito del procedimiento como tal. Recordamos que una de las bases fundamentales del derecho administrativo, del derecho público, parte desde el principio de legalidad. Principio de legalidad que, como hemos discutido por tantas y reiteradas ocasiones en el salón de clase, principio de legalidad puede tener varias lecturas. En la primera de ellas hace referencia a que las servidoras y servidores públicos no pueden ejercer atribuciones que no hayan sido contempladas o conferidas, sea por el bloque de constitucionalidad, sea por la Constitución o sea a través del ordenamiento jurídico del Ecuador. Tenemos entonces que la primera idea del principio de legalidad hace referencia a la forma como se construyen las atribuciones y facultades de los servidores públicos. En la segunda idea tenemos que el principio de legalidad nos va a hacer referencia también a los procedimientos administrativos. Es decir, que todo procedimiento administrativo debe estar previamente configurado en la norma jurídica. Es decir, que previo al impulso de un procedimiento, la norma jurídica ha de prever, detallar
singularizar e indicar cómo se va a producir el procedimiento administrativo. Tenemos entonces que en esta materia el procedimiento administrativo es estrictamente legal y de orden reglado. La tercera idea respecto al principio de legalidad nos va a hacer referencia a que las sanciones frente a las infracciones deben ser previas al cometimiento de la actuación. Estas infracciones deben estar tipificadas en la ley bajo el principio de reserva legal para que surtan efecto. Tenemos entonces que todas las sanciones, tanto administrativas, civiles o penales, deben estar previamente establecidas en la norma jurídica para que éstas surtan efecto. Tenemos entonces un principio de legalidad que se puede leer a través de tres ópticas. Recapitulo. La primera de ellas respecto a la forma como se atribuyen las competencias y facultades. Segundo, principio de legalidad que configura de forma reglada el procedimiento administrativo. Y la tercera, en lo que se refiere a las sanciones administrativas que previamente deben existir al cometimiento de la infracción y estas deben previamente estar contempladas en una norma jurídica. Eso como un preámbulo. Ahora bien, ya hablando de procedimiento administrativo y en el mismo orden de ideas, se debe manifestar que el procedimiento administrativo está gobernado por el principio de legalidad. Significa entonces que todo procedimiento debe estar contenido, descrito, estipulado en el ordenamiento jurídico. Para el caso que nos ocupa la tarde-noche de hoy, vamos a referirnos al procedimiento administrativo que de forma genérica contempla el COA, en lo que se refiere a la impugnación en sede administrativa, y vamos a referirnos también al procedimiento que lo contempla el Código Orgánico General de Procesos, en lo que se refiere a la impugnación en sede judicial. Bajo este punto de vista, tenemos nosotros que de forma genérica, vuelvo y repito, el Código Orgánico Administrativo nos va a plantear la impugnación en sede administrativa. Vuelvo y repito, la impugnación en sede judicial está determinada por el Código Orgánico General de Procesos. Aquí una particular atención. Les había dicho en clase, estimados compañeros, y hoy lo vuelvo a repetir, que en el momento de resolver uno de los casos que seguramente afronten ustedes en el examen complexivo escrito o en el examen complexivo oral, uno de los ítems que deben tener siempre presente es que varias materias específicas del procedimiento administrativo van a tener una regulación y una norma especial. Veamos varias de las posibilidades que pueden surgir aquí. Si vamos a hablar, por ejemplo, del trámite administrativo o de la impugnación administrativa de una Junta Cantonal de Protección de Derechos, estimados compañeros, si es que el caso va a referir estrictamente a esta materia, la norma en revisión, la norma en estudio será el Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se van a establecer procedimientos claros, específicos, detallados del trámite en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, así como también el trámite de impugnación frente a las resoluciones que la dictan y el conocimiento en última y definitiva instancia por alguno de los juzgadores que pertenecen a las unidades de familia. Tengan en presente aquello. Si vamos nosotros, por ejemplo, a hablar de infracciones de orden sanitario, recordar también que aquí estamos frente a una norma especial que va a ser regulada por el Código de la Salud. Es decir, que el ítem inicial para revisar y resolver un caso siempre será la delimitación del problema jurídico. Saber y determinar qué materia de derecho administrativo es la que se va a trabajar, qué
norma jurídica es la aplicable para de esta manera no tener inconvenientes. Les había dicho también que hay varios casos que constan en el catálogo del examen complexivo oral y del examen complexivo escrito que hacen referencia a las impugnaciones en sede administrativa y judicial de actos dictados en el registro civil. Revisar entonces, como primera indicación, la ley especial que regula el funcionamiento del registro civil. Entonces, tenemos nosotros que de forma genérica tenemos al COA y a los trámites que se van a desarrollar en el COA. Es decir, que si no hay una norma especial y específica, de forma subsidiaria tendrán que asistir y revisar el COA. Luego, esto no ocurre ya en la impugnación en sede judicial, puesto que allí todos los casos se tramitarán y se ventilarán bajo los argumentos del trámite ordinario según las normas y particularidades que el Código Orgánico General de Procesos así lo ha previsto. Ya me he referido al principio de legalidad que en este momento les presento en pantalla. Principio de legalidad que, conforme lo hemos discutido también, hoy es desarrollado y el desarrollo precisamente toma el nombre de principio de juridicidad. Cuando hablamos de principio de juridicidad, ya no solamente nos agotamos en la Constitución y la ley, sino que ampliamos la cobertura a los instrumentos internacionales de derechos humanos, a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia aplicable nacional y a la jurisprudencia internacional considerada como soft law, y a todas las normas, regulaciones y convenciones que puedan tener cabida desde la cobertura de los derechos humanos. Siempre vamos a tener en cuenta también que en el derecho administrativo está vigente y está pendiente la potestad discrecional que le permite a la administración pública tomar giros y manejos administrativos jurídicos de cada una de las entidades, sin que la potestad discrecional sea confundida con arbitrariedad. Uno de los inconvenientes que hemos detectado también es la falta de claridad entre la potestad discrecional versus la arbitrariedad. No nos confundamos en estos dos componentes. Mientras que lo discrecional es una potestad, es una atribución de la administración pública, lo arbitrario puede ser concebido como una infracción del servidor público como tal. Coméntenme ustedes, compañeros, por favor, si es necesario que me detenga en este apartado de lo discrecional versus lo arbitrario. Si alguien de ustedes me quiere comentar, o si es que lo quiere escribir en el chat, también puede hacerlo, por favor. Hasta aquí, ¿alguna inconveniente o pregunta, compañeros? Sí, doctor, ¿puede explicarnos un poco más de eso? Muy bien. Cuando hablamos, compañeros, de discrecionalidad, estamos hablando de una potestad, de una atribución de la administración pública, que le va a permitir escoger entre actos de simple administración para poder formar la decisión. Parto desde un ejemplo. Recuerden ustedes, compañeros, que entre las formas de presentar la voluntad de la administración pública tenemos los actos de simple administración. Actos de simple administración que son formaciones de la voluntad interorgánica, conforme lo hemos explicado. Uno de los ejemplos más claros está en los informes técnicos. Pensemos que la máxima autoridad requiere, previo a tomar una resolución, de un informe técnico o de un estudio de factibilidad respecto al tema que se esté ventilando. Es posible, compañeros, que se presente un informe técnico dirigido a la máxima autoridad y que este informe técnico no necesariamente reúna las condiciones y características que la máxima autoridad requería. Puede significar entonces que la discrecionalidad de la administración le permita a la máxima autoridad acoger
o no el informe técnico. Es decir, esta posibilidad que tiene la administración jurídica entre acoger un informe técnico o no acogerlo, o escoger un informe técnico entre varios de ellos, es la potestad discrecional. Esta posibilidad de escoger es lo que nosotros, desde el punto de vista jurídico, vamos a conocer como potestad discrecional. Ahora, si hablamos de arbitrariedad, en arbitrariedad muchas veces podríamos encontrar que en el servicio público la actuación se va a ver enfrentada en ¿se cumple la norma jurídica o no se cumple la norma jurídica? Pensemos que estamos en un proceso de contratación pública. ¿Es necesario cumplir los lineamientos del CERCOP o no? Si estamos dentro de un estado de emergencia, ¿se cumplen o no? Es decir, si nosotros vamos a alinear nuestra voluntad a una posibilidad jurídica versus aquella que no esté contemplada en el derecho, podríamos nosotros decir que esta es una decisión arbitraria. ¿Sí? Es decir, que cuando la decisión se decanta en informes técnicos, todos válidos por ser actuaciones administrativas, hablaríamos de discrecionalidad. En tanto que, si enfrentamos una decisión entre lo legal o lo ilegal, o lo no contemplado en la ley, tendríamos nosotros una decisión arbitraria. Veamos en otro ejemplo un tanto más particular. ¿Qué pasa si un servidor público presenta una solicitud de vacaciones? Generalmente, la máxima autoridad va a pedir que la unidad de talento humano emita un informe respecto a determinar si la solicitud del peticionario efectivamente se halla enmarcada en la ley. Y en base a este informe técnico, la máxima autoridad concederá o negará esta solicitud de vacaciones. Si la decisión se apoya en un informe técnico, en una actuación de esta naturaleza, estaríamos nosotros verificando la potestad discrecional. En el otro escenario, la misma petición de vacaciones, la máxima autoridad simplemente se va por el quiere o no quiere, bajo el gusto o disgusto. Es decir, el servidor público no me cae bien, entonces niego la petición de vacaciones. Ahí estaríamos nosotros frente a una decisión arbitraria. Entonces, marcamos una diferencia entre la potestad discrecional, de la cual sí está provista la administración, es una potestad plenamente legal, constitucional, versus la arbitrariedad que raya en una actuación marginal de la norma jurídica. Si es que estas ideas les quedan claras, compañeros, les ruego levanten la mano para ir contrastando, por favor, cómo se presenta esta idea. Les ruego vayan contrastando. Si es que les ha quedado claro, levanten la mano, compañeros. Si es que no les queda claro, les ruego hacer preguntas o, en su defecto, escribir en el chat para poder leer y poder ampliar. Bien, levanten la mano, por favor, mantengan la mano levantada para poder revisar y que conste. Si es que tienen alguna inquietud, chicos, este es el momento de hacerlo. Gracias, pueden desactivar la mano levantada. Desactiven, por favor, la mano levantada. Bien, si se fijan en el chat, el compañero Gabriel nos dice si los actos de simple administración se tramitan de oficio por parte de las entidades públicas. Bueno, la actuación de oficio sí es una de las particularidades de la administración pública. Recuerden que la administración pública también se gobierna
por el principio de eficiencia, en donde no solamente se cumplen los objetivos institucionales, sino que estos objetivos institucionales deben ser cumplidos con la menor inversión de tiempo, de recursos y de personal. En consecuencia, esta actuación de oficio en la administración pública es bastante usual e incluso hasta desde el punto de vista de la eficiencia es obligatoria. En el caso que estoy sugiriendo como ejemplo para ilustrar un acto de simple administración, como es un informe técnico en el que se determine la factibilidad o no de las vacaciones, sí podría entenderse que es un trámite de oficio si habláramos nosotros de unas vacaciones planificadas. Estoy imaginando en este momento. Si yo el año inmediatamente anterior presenté mi planificación de vacaciones y en el consecuente presento ya la solicitud como tal una vez que se autorizó, entonces aquí se va a generar una actuación de oficio y sin mayor problema se va a generar. Pero ¿qué pasa si la solicitud de vacaciones se refiere a aquellas no planificadas? Aquí ya la actuación no se presentaría de oficio, sino que tendría que ser ordenada y dispuesta por el jerárquico superior para que se formule la administración pública a través de un acto de simple administración. ¿Alguna otra inquietud? Chicos, por favor. Vuelvo a la presentación, vuelvo a la lámina. Listo. Tal como estaba diciendo hace un momento, si hablamos de legalidad, definitivamente estamos dentro de una estricta legalidad, tal y como lo dispone el numeral 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde hacemos referencia tanto al procedimiento cuanto a las infracciones, tal y como les decía hace un momento. En el punto 3 nos dice que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativo o de otra naturaleza. Notarán ustedes que en el ámbito de las infracciones y de los procedimientos, el derecho penal y el derecho administrativo guardan profundas similitudes y comparten los mismos principios de gobierno. Es decir, tanto para el derecho administrativo cuanto para el derecho penal, podemos verificar que la estricta legalidad y la reserva de ley son plenamente operativas. Entonces tenemos que por primera parte, para sancionar un acto, este previamente debe encontrarse tipificado como tal para ser susceptible de sanción. Luego, ¿quién va a sancionar? Así también, esta estricta legalidad va a hacer referencia a que únicamente podrá ser sancionador la autoridad competente, es decir, que previamente la ley, la Constitución, bloque de constitucionalidad, le debieron haber conferido al servidor público, a la autoridad, la competencia suficiente y la potestad sancionadora. Es decir, no todos los servidores públicos van a ser sancionadores, sino única y exclusivamente aquellos cuya competencia les haya sido atribuida conforme al principio de legalidad. Y finalmente, el procedimiento administrativo se ha de llevar adelante en un trámite propio de cada procedimiento. Esta calificación de trámite propio es precisamente la que nos traslada a normas especiales y a procedimientos especiales que siguen siendo administrativos. Les había comentado en clases anteriores que el Código Orgánico Administrativo intentaba derogar todas las normas especiales y unificar en el COA todos los procedimientos, cometido que definitivamente no se logró dada la característica y la naturaleza de normas especiales que van a ir gobernando cada una de estas áreas. Respecto al principio de tipicidad, ya en el ámbito específicamente administrativo, el artículo 29 nos dice que
se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa. Esto es muy importante. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa. ¿Qué significa esto? Que si en el mismo día un servidor público incurre en diferentes o consecutivas faltas, todas en el mismo día, significa pues que según el artículo 29 del COA, cada falta, cada infracción que vaya sucediéndose en el mismo día, aún una tras de otra, cada una de ellas deberá tener una sanción, un procedimiento y finalmente un trámite de ejecución. Es decir, que en un mismo día se pueden cometer varias infracciones y por cada infracción me van a sumariar, sí. ¿Por cada infracción me van a sancionar pese a que son en el mismo día? Respuesta, sí. Es decir, que se va a individualizar entonces infracciones y se va a conectar con sanciones. De allí que, si trasladáramos la discusión al ámbito constitucional, como frecuentemente ocurre y como tantas veces hemos hablado, si nosotros pensamos que posiblemente una acción de protección puede ser la tabla de salvación para impugnar un acto administrativo, que legalmente no lo es, conforme lo hemos explicado y volveremos a ello en esta clase. Si voy a pensar que me han sancionado 5 veces por 5 actos cometidos el mismo día y frente a las 5 sanciones voy a interponer una sola acción de protección, aquí tenemos nosotros un error. Se entendería que si usted piensa que una acción de protección podría ser un mecanismo reparador de los derechos vulnerados, y si son 5 las sanciones, se entendería que usted va a proponer 5 demandas de acción de protección a que cada una de ellas se tramite por cuerda separada. Aquí tendríamos nosotros una afirmación ajustada a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Orgánico Administrativo. En lo que se refiere a la irretroactividad, el artículo 30 del COA nos dice que los hechos que constituyen infracción administrativa deben ser sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento de producirse. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor. Tenemos aquí un indubio pro infractor. Como ustedes pueden ver y leer, compañeros, tanto en la lámina que tienen en su presencia, así como en las normas jurídicas que están siendo citadas y que también tienen en pantalla y que seguramente ustedes están tomando nota y tienen en la Constitución y en el COA, estamos hablando de la legalidad en la máxima expresión, estamos hablando de estricta legalidad, estamos hablando de tipicidad y de la forma en cómo se han de proponer tanto las infracciones, las sanciones e incluso las posibles garantías jurisdiccionales que se pretenda impulsar en contra de ellas. ¿Algún comentario o pregunta respecto a este ítem que acabamos de revisar, compañeros, por favor? Debo recordarles que en todo momento ustedes pueden escribir en el chat y podemos ir comunicándonos o interactuando a través del chat. También vuelvo a insistir que en la medida que ustedes más pregunten, por favor, yo tendré mejores oportunidades para intentar explicar aquello que que sea necesario. Vamos a la siguiente lámina. Siempre hemos insistido que en el derecho administrativo lo relevante es la relación jurídica entre la administración, que está provista de poder, versus el administrado, que está armado, por así decirlo, con el cúmulo de derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales y garantías judiciales para poder enfrentar este poder que la administración ostenta. Un momento, por favor, disculpe un momento.
Gracias. Entre los derechos de las personas relevantes para el tema que hoy estamos discutiendo, podemos resaltar nada más, no es que sean los únicos, simplemente resaltamos el derecho a la buena administración, que ha de ser considerado como un concepto jurídico indeterminado, puesto que la calificación y delimitación de buena administración va a estar determinada desde el punto de vista de la provisión de servicios. Es decir, que en la lectura del Estado Constitucional de Derechos, una buena administración será aquella que brinde una mayor cobertura de los derechos de las personas. No necesariamente estamos hablando de una dinámica funcional organizacional de la entidad, sino que estamos planteando la buena administración según el grado de cobertura de los derechos de las personas. Otro de los derechos relevantes es el derecho de petición. Derecho de petición consagrado en la Constitución de la República y también en el COA, que va a permitir definitivamente activar el mecanismo administrativo para poder resolver la petición que ha sido presentada por el interesado y de esta manera también desembocar en un ambiente de cobertura de derechos a las personas. El derecho de petición definitivamente es uno de los fundamentales en la administración pública, puesto que va a permitir e incluso va a generar actos administrativos. Y aquí es menester también reflexionar respecto a aquello, que cuando hablamos de derecho de petición no necesariamente estamos hablando de impugnación, puesto que estamos simplemente requiriendo incluso de la activación de un servicio. Es decir, si usted va al registro civil a obtener su cédula de ciudadanía o va a contraer matrimonio o va a pedir el certificado de matrimonio, usted está activando el derecho de petición y esta activación permite el funcionamiento organizacional de la entidad administrativa, es decir, que el derecho de petición va a ser estrictamente básico y así también este derecho de petición va a obligar a la administración a resolver la inquietud y a entregar, dentro de los términos legales, la respuesta que el administrado requiere. No toda petición es un procedimiento administrativo, ¿sí? Si bien se van a generar actuaciones internas organizacionales, no toda petición es un procedimiento administrativo. Tercero, derecho al debido proceso administrativo. Sí, cuando hablamos de debido proceso, recaemos en los derechos consagrados en la Constitución. Definitivamente este es un derecho de las personas, este es un derecho de los administrados. Cuando hablamos del debido proceso, también podríamos concentrarnos en las garantías que conforman o que componen y complementan el debido proceso. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho al debido proceso, podríamos hablar de la garantía de defensa. Podríamos decir entonces que una de las formas de asegurar el derecho al debido proceso es que la administración pública permita una legítima y constitucional defensa frente a las actuaciones administrativas. Cuarto, derecho a acceder a los servicios públicos. Aquí tenemos nosotros que ya es un tanto más específico para la administración pública el asegurar que todos los administrados, todas las personas tengan derecho y tengan acceso a los servicios públicos. De tal suerte que la provisión de energía eléctrica, de agua potable, de sistemas de comunicación en la sociedad del siglo XXI es definitivamente un derecho que debe ser asegurado por la administración pública. No es un favor político que llegue el agua potable a una vivienda, no es un favor político que tenga sistemas de comunicación un ciudadano. Este es un derecho que debe ser cubierto por la administración pública. Siguiente, derecho a la remoción de los obstáculos en el ejercicio de los derechos. Es decir, que se le atribuye a las personas la posibilidad de exigir a la administración pública la remoción de obstáculos y de asegurar efectivamente que se produzca la cobertura de los derechos de las personas.
Siguiente, el derecho a la no restricción sobre requisitos formales. Esta no restricción como derecho me parece, desde mi punto de vista personal, que requiere una mayor dinámica y un mayor entendimiento. Por una parte se va a la restricción sobre requisitos formales y por otra se pretende eliminarlos. Hablemos de uno de los más usuales. La presentación de certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, de defunción actualizados. O la presentación de la copia del certificado de votación de las últimas elecciones. Por una parte, se habla de que los derechos no pueden ser restringidos por la falta de presentación de estos requisitos. Más sin embargo, las propias leyes especiales hablan de la exigencia de tales documentos, es decir, que en la actualidad nosotros podríamos encontrar una especie de antinomia respecto a la no restricción por una parte y frente a la exigencia por otra. Hoy, en lo que se refiere a documentos y actos administrativos que emanan del registro civil, puede hacerse la descarga electrónica, pero estas descargas electrónicas incluso van a tener leyendas insertadas en la parte final que hablan de un periodo de vigencia temporal nada más o de validaciones, me parece que son 3 validaciones máximas electrónicas que puede tener el documento para que sirvan como tal. Finalmente, el interés general. En el derecho administrativo siempre va a primar el interés general de los administrados por sobre el interés particular de uno de ellos. La muestra más fehaciente, la muestra más clara, es en la declaratoria de utilidad pública de bienes que pertenecen a particulares. Si la administración pública considera que mediante la declaratoria de utilidad se puede cubrir el interés general, se va definitivamente a afectar el derecho individual bajo la premisa de cobertura de derechos de la generalidad de las personas. Respecto al ámbito de aplicación del procedimiento administrativo, esto está descrito en el artículo 42 del Código Orgánico Administrativo. No me voy a detener en cada uno de ellos, salvo que ustedes consideren indispensable o salvo que me interrumpan y me lo digan. En el número 1, hablamos de procedimiento administrativo en la relación jurídica personas-administraciones. En el número 2, hablamos de un procedimiento administrativo que surge a raíz de la actividad entre administraciones. Número 3, procedimiento administrativo como una base común y genérica de todo procedimiento administrativo. Vamos a ver que en el apartado de la prueba, por ejemplo, esta va a ser común a los procedimientos administrativos. El número 4, el procedimiento administrativo como tal del COA. El número 5, la impugnación de actos administrativos en vía administrativa. Vuelvo y repito de forma genérica. Procedimiento número 6, en lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual del Estado. Número 7, procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad sancionadora. Vemos entonces que el propio COA tiene un apartado específico respecto a la potestad sancionadora. Número 8, impugnación de procedimientos disciplinarios, salvo aquellos que estén regulados por normas especiales. Y número 9, la ejecución en la coactiva. ¿Alguna inquietud o pregunta, chicos, para seguir avanzando, por favor? Les ruego me comenten en este momento. Inquietudes o preguntas, por favor. O comentarios en el chat. Inquietudes, preguntas, comentarios en el chat, por favor. Bien. Continuamos. Ya para hablar de procedimiento administrativo es necesario referirnos .
A los términos y plazos, tal y conforme ya lo hemos estudiado en clase, cuando hablamos de términos, estamos contando únicamente días hábiles, que no sean días de feriado nacional, ni de fiestas locales, ni de fiestas provinciales, días hábiles. Habíamos señalado que en el cómputo de términos y de plazos se suele presentar cierta controversia respecto a la multiplicidad de fechas y feriados nacionales y locales. Tener cuidado respecto a cuando un día es hábil en un determinado cantón versus otro. Posiblemente puede haber una diferencia tal y como nos hemos referido. Cuando hablamos de plazos, hablamos de fecha a fecha y también se halla inserta la prohibición de determinar tanto términos o plazos en horas. No existe tal determinación. Si usted ve un problema en el examen complexivo escrito, en el examen complexivo oral, de una determinación de términos y plazos en horas, pues ya tendrá aquí un argumento de ilegalidad para poder discutir y desarrollar. ¿Cómo inicia un procedimiento administrativo, valga la redundancia, en sede administrativa? Este puede iniciar de oficio, tal y conforme lo habíamos explicado hace un momento, o a solicitud de persona interesada. Puede también dar inicio a través de una iniciativa propia del órgano administrativo. Recordamos que podemos diferenciar entre una entidad y un órgano. Una entidad podría estar compuesta por varios órganos y todos ellos conforman una sola entidad. Hay que revisar también esta distinción. Un procedimiento administrativo puede dar inicio por medio de una orden superior jerárquica. También puede dar inicio a través de una petición razonada de cualquier órgano administrativo o de cualquier entidad administrativa, o también puede dar inicio a través de una denuncia. Aquí vamos otra vez a coincidir la terminología con el derecho penal cuando hablamos de una denuncia. Puede iniciar por cualquier forma prevista e incluso cualquiera de estas maneras que constan en pantalla pueden ejecutarse a través de medios electrónicos. De hecho, pensaría que en la actualidad la mayor parte de actuaciones administrativas son ya de forma electrónica. Medidas cautelares. En clase me habían hecho una pregunta que me resultó bastante interesante. Las medidas cautelares, si uno lo habla desde el punto de vista del derecho en general, esta forma de medida cautelar podría ser asociada con aquellas establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y podríamos presentar nosotros aquí una controversia o una debilidad. Si yo me voy por el lado de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y hablo de una medida cautelar, estoy en el escenario de que estoy proponiendo una medida a favor del administrado. Vuelvo y repito, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si en esta norma especial yo hablo de medidas cautelares, estoy hablando específicamente de aquellas medidas que le favorecen al administrado en contra de la administración. Pero si yo hablo de las medidas cautelares según el Código Orgánico Administrativo, estoy hablando de aquellas acciones o actuaciones que son a favor de la administración en contra del administrado. Fíjese, entonces, por favor, aquí distinguir con claridad cuando en los problemas y en las sustentaciones de examen complexivo estemos utilizando la terminología jurídica de medidas cautelares. Especificar si son de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, estoy con medidas cautelares a favor de la persona. Si yo voy con medidas cautelares según el COA, estoy con acciones a favor de la administración. Entonces, en clase me pareció súper interesante el por qué tienen el mismo nombre si la cobertura
y el destinatario es completamente diferente y contradictorio. Y me ha parecido una magnífica observación. Claro, lo cautelar, según la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, lo cautelar a favor de la persona. En derecho administrativo de COA, lo cautelar a favor de la administración. Podría surgir aquí una controversia que ruego, por favor, especificar de qué se habla, si es que es a favor de las personas o si es que es a favor de la administración, según la norma jurídica que estén trabajando, por favor. En esta, la que se presenta en la lámina, estoy discutiendo respecto a las medidas cautelares a favor de la administración en contra de la persona. ¿Cuándo proceden estas? Cuando existen suficientes elementos de convicción, como por ejemplo en un procedimiento coactivo. ¿Cuáles son los elementos de convicción en el procedimiento coactivo? Que exista una orden de pago y que exista la constancia de que la persona obligada al pago haya incurrido en mora. Entonces tengo ya suficientes elementos como para dictar una medida cautelar, es decir, hay una orden de pago incumplida, se ha constituido en mora el ejecutado, en consecuencia ya tengo los suficientes elementos de convicción como para poder dictar una medida cautelar a favor del Estado en contra de la persona. ¿Cómo se producen? También estamos otra vez frente a la iniciativa propia de la administración pública, aunque también pueden estas dictarse a petición de parte. Y se van a ejecutar sin notificación previa, por supuesto. La naturalidad de las medidas cautelares, según el COA, precisamente pretenden asegurar el objetivo del procedimiento coactivo. Si se anticipan, perderían precisamente la esencia. Si se notifican, perderían la esencia. ¿Cuáles son las medidas cautelares a favor de la administración, según el COA? El secuestro. Habíamos ya establecido las diferencias claras y conceptuales de secuestro versus plagio. Decíamos que se secuestran los bienes que han de asegurar el pago del crédito. Entonces estoy hablando de secuestro. Retención de mercaderías, de objetos. 3, prohibición de enajenar. 4, clausura de establecimientos. 5, suspensión de la actividad. 6, retiro de productos, documentos u otros bienes. 7, desalojo de personas. 8, limitaciones o restricciones de acceso. 9, otras que pudieran estar previstas en el propio COA o en alguna norma específica. Ustedes notarán, compañeros, que no es una medida cautelar el comiso o decomiso. No existe como tal. Es decir, que como medida cautelar únicamente algo asociado podría ser la retención o el retiro de productos, pero jamás comiso o decomiso. Es decir, que frente a la ejecución de una medida cautelar de retención o de retiro de productos, implica necesariamente que en el procedimiento administrativo el titular del derecho de dominio sobre los bienes retenidos ha de poder recuperarlos bajo el cumplimiento de formalidades y requisitos establecidos en la ley. Coméntenme, chicos, por favor, inquietudes o preguntas respecto a los temas que estamos tratando en este momento. O si es que están ustedes con claridad, si es que los temas están siendo expuestos de forma clara, les ruego levantar la mano, por favor. Si la información que está siendo compartida es clara, levanten la mano, por favor. Adelante, compañera. Doctor, no sé si me puede ampliar un poco sobre eso de los términos y los plazos. Claro que sí. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud, por favor, compañeros? Gracias por levantar la mano. Tengo solamente 2 manos levantadas.
entendería que solo hay 2 compañeras que están atendiendo y que les ha quedado claro. Gracias por levantar la mano, compañeros. Ahora puedo ver más chicos haciendo el feedback. Muy bien, gracias por confirmar. Pueden desactivar la mano levantada, muy amables. Regreso a los términos y plazos conforme se me ha requerido. Doctor, buenas noches. ¿Sería posible, antes de desviarse del tema, poderle realizar una pregunta con respecto a lo que estaba prácticamente hablando? Sí, claro que sí. Les ruego también, compañeros, que cuando quieran intervenir, sería muy bueno también que puedan encender la cámara para de esta manera también compartir. Adelante con la pregunta y si le es posible, Milton, encienda su cámara. Doctor, buenas noches, compañeros. Verá, con respecto a mi pregunta era, las medidas cautelares en relación a la administración, ¿cuáles serían? Disculpe, porque le logré escuchar nada más lo de el administrado, claro, lo de el administrado en este caso, ¿no es cierto? Pero más no de la administración. ¿Cuáles podrían ser unos ejemplos? Disculpe. Bien. A ver, voy a contestar las 2 preguntas que me parece que no me van a distraer de los 2 temas, podría hacerlo. Vamos a la primera. Términos y plazos. En el derecho administrativo, procesal administrativo, tanto en la impugnación en sede administrativa cuanto en la impugnación en sede judicial, vamos a encontrar que la norma jurídica prevé o términos o plazos. Ejemplo, para interponer la demanda de recurso subjetivo o de plena jurisdicción, según el COGEB, el administrado tiene el término de 90 días para interponer la demanda. Este término empieza a contarse desde el momento en que es notificado con la resolución administrativa. Miren, digo que para interponer la demanda de recurso subjetivo de plena jurisdicción, el administrado tiene el término de 90 días. Ahora bien, cuando el COGEB habilita este término, habrá de contar el día en que ha sido notificado el administrado con la resolución, es el día 0. Luego habrá que contar 90 días hábiles exclusivamente. Hábiles que significan que no sea ni sábado y domingo, que no sea un día de feriado nacional, que no sea un día de feriado local o que no sea una fiesta que englobe a todos, como es el caso de la Navidad y el Año Nuevo. Dentro de esos 90 días término, el administrado podrá interponer la demanda. ¿Qué pasa entonces si es que presenta en el día término 91? Automáticamente el derecho para recurrir la resolución administrativa habrá sido desvanecido y habrá operado la prescripción. Fíjese, entonces, la operación de los términos y de los plazos definitivamente va a estar habilitándole a que el recurrente pueda interponer sus recursos dentro de los tiempos que franquea la ley para esto. Términos, entonces, van contándose días hábiles exclusivamente. En tanto que los plazos, ya vamos a ver en el recurso de anulación, ahí en cambio se va a hablar de plazos, estos se van a computar de fecha a fecha. Es decir que, si es que el día de hoy, 28 de julio del 2022, se nos concediera 2 meses plazo para interponer un recurso, habría que contar de fecha a fecha. Es decir que desde el 28 de julio, 2 meses plazo, tendríamos que ir al 28 de agosto, 1 mes plazo, al 28 de septiembre, otro mes plazo. Es decir que vamos de fecha a fecha. En estos periodos de tiempo, desde el 28 de julio hasta el 28 de septiembre, 2 meses plazo,
podríamos entonces en cualquiera de estos días presentar un recurso objetivo de anulación, por ejemplo. ¿Por qué es importante aquello? Porque, vuelvo y repito, si se presentan recursos o peticiones fuera de los términos y fuera de los plazos, habrá operado la prescripción, habrá precluido la posibilidad de recurrir, en consecuencia no se podría impulsar ningún procedimiento administrativo. Finalmente hemos dicho que está prohibida la determinación, sea de términos o sea de plazos, en 48 horas. Es decir, que aquellas clásicas concesiones de justifique en 48 horas, no, esa petición tiene un fundamento jurídico ilegal, en consecuencia carece de valor. Se pueden conceder términos en días nada más, plazos en meses, jamás en horas. Espero que este ítem haya sido satisfecho con la pregunta que se me formulara. Ahora vamos a las medidas cautelares tal y conforme se me requirió. En las medidas cautelares había señalado que el COA prevé medidas cautelares a favor de la administración en contra de las personas. Eso tengamos claro, por favor. Escojamos una de las más típicas, la clausura de establecimientos. Sí. Si en un ejercicio de control, por ejemplo, del Servicio de Rentas Internas, si se está controlando que los establecimientos estén cumpliendo con la facturación, con la emisión de comprobantes legales respecto a las transacciones, es posible que si se encontrara que algún establecimiento no cumpla con estos parámetros legales, se proceda a la clausura. Pero mire que la clausura no es la sanción como tal. La clausura simplemente es una medida cautelar que va a ser parte de un procedimiento administrativo sancionador. La sanción, pues, estará en orden del mérito de las pruebas y de la infracción que efectivamente se haya cometido. Pero la clausura como tal es una medida cautelar. Otro de los ejemplos muy gráficos es la retención y retiro de productos. Aquella actividad, medida cautelar que lleva adelante los gobiernos autónomos descentralizados municipales respecto al trabajo informal de comerciantes ambulantes. Es decir, la retención de estos productos, el retiro de estos productos viene a significar una medida cautelar que va a asegurar el objetivo de la administración pública al impulsar un procedimiento administrativo sancionador. Esta retención, este retiro de productos no es una sanción anticipada, sino es una medida cautelar. Significa que van a poder recuperar los productos que les fueron retenidos, siempre que se justifique el dominio y la preexistencia de los productos conforme a la ley. Definitivamente se van a poder recuperar estos productos. Indíqueme, por favor, si ha sido satisfactoria esta explicación para poder avanzar. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, por favor, o pregunta, compañeros? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, ante una medida cautelar que me es interpuesta por la administración pública, ¿puedo yo solicitar una medida cautelar en relación a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para que se levante esa medida cautelar en vista que no es proporcional y está coartando, por ejemplo, mi derecho al trabajo o a la vivienda, suponiendo que en el mismo local en donde está funcionando esta actividad económica también hace la función de vivienda? Entonces, ¿puedo interponer también yo una acción de medida cautelar? Magnífica pregunta, David. Y es precisamente el contraste al que hacía referencia al inicio de la lámina. Medidas cautelares a favor de las personas versus medidas cautelares a favor de la administración. Si seguimos desarrollando el principio de legalidad, tal y conforme lo decía, en donde las infracciones y los procedimientos están previamente tipificados en la ley,
y si la administración pública detectaría un incumplimiento a la ley y en pleno uso y ejercicio de las atribuciones jurídicas dicta una medida cautelar, la primera respuesta es no cabe ninguna otra medida a favor de las personas. Claro, en esta lectura inicial. Pero el ingrediente que pone David en la pregunta es el que le vuelve interesante. ¿Qué pasa si esa medida cautelar no es proporcional? ¿Qué pasa si esa medida cautelar está provocando una vulneración de derechos? Me han clausurado el establecimiento, pero en el mismo establecimiento yo vivía, entonces ahora me quedo sin domicilio. Esto ya tendría que ser susceptible de una evaluación de los hechos fácticos en concreto para poder determinar una respuesta. No puede haber respuestas genéricas a problemas individuales o hechos fácticos concretos. La única respuesta genérica es que si la administración pública detecta una presunta infracción, la medida cautelar es legal, es legítima y consecuentemente no podría ser revocada por una medida a favor del administrado. Yo vi alguna vez un caso interesante en el que se ejercía una aparente actividad de odontología ilegal en el domicilio y la Comisaría de Salud clausuró este consultorio ilegal y consecuentemente las personas que allí habitaban no podían ingresar y precisamente se discutía la proporcionalidad de la clausura y aparentemente la vulneración del derecho a la vivienda. Era precisamente el tema en discusión. Más sin embargo, la alegación de la administración pública también me parecía interesante en el sentido de que una persona no podría alegar a su favor un hecho que tuvo un origen en su propia negligencia. Y decía uso de ese adagio que nadie puede alegar como beneficioso su propio dolo. Es decir, que si intencionalmente el administrado, a sabiendas de las repercusiones legales, monta un negocio ilegal en su domicilio y este va a ser susceptible de clausura, mal se podría alegar a posteriori que se están afectando otros derechos cuando el acto típico ha surgido precisamente de la negligencia que luego pretende ser desvanecida. Es decir que, en conclusión, tendría que evaluarse un hecho fáctico en concreto para poder determinar y evaluar la proporcionalidad y posiblemente la vulneración de derechos. Recordar también que en palabras de la propia Corte Constitucional del Ecuador, no todas las vulneraciones de derechos son susceptibles de garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puesto que la mayor parte de vulneraciones de derechos han de ser tramitadas, ejecutadas y reclamadas en el ámbito de la justicia ordinaria. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por favor? ¿Preguntas e inquietudes? Voy a proseguir con el siguiente tema que es de interés y no pienso perdérmelo. La prueba. Todo procedimiento administrativo y en general procedimiento civil, penal, tributario, cualquiera de los procedimientos va a concentrarse en la prueba que va a ser la suficiente y la determinadora de la voluntad. Es decir, que las sanciones, las resoluciones, los recursos han de estar íntimamente vinculados con la prueba, la forma como se produce la prueba y la práctica de la prueba. Vamos a ver. En el artículo 195 nos va a indicar que la prueba se ha de referir a los hechos controvertidos, algo que en palabras del Código Orgánico General de Procesos se habla respecto a el principio de pertinencia de la prueba. En consecuencia,
resulta inadmisible toda la prueba impertinente. ¿Cuál es la prueba impertinente? La que no se refiere a los hechos controvertidos. En todo proceso administrativo en que la situación jurídica de la persona interesada puede ser agravada con la resolución de la administración pública, y en particular cuando se trata del ejercicio de la potestad sancionadora, la carga de la prueba le corresponde a la administración pública. En todos los demás casos, la carga de la prueba le corresponde a la persona interesada. Tenemos entonces, compañeros, que de forma general, la carga de la prueba le corresponde a la administración pública. En los procedimientos en donde se vaya a agravar la situación de las personas o en los procesos sancionadores. Esta calificación de agravar, cuando una persona resulta agravada, es precisamente la fuente de donde se obtiene el término de acto administrativo de agravio. Es decir, que hablamos que los actos administrativos de agravio o de agravio son aquellos que van a empeorar la situación jurídica inicial de las personas. En todos estos casos, compañeras y compañeros, la carga de la prueba le corresponde a la administración pública. La administración pública no ha de exigir a las personas la demostración de hechos negativos, la ausencia de responsabilidad, su inocencia o cualquier otra forma de prueba ilógica o físicamente imposible. Claro está que en el Estado constitucional de derechos las personas no tienen y no deben por qué tener la obligación de demostrar su inocencia, con una excepción. En los procesos administrativos sancionadores de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, vamos a encontrar nosotros que la sanción disciplinaria en lo que se refiere a hechos de violencia en contra de estudiantes, violencia física, psicológica y sexual, se invierte la carga de la prueba y es aquí en donde la persona investigada o sumariada ha de demostrar su inocencia. Fíjese que esta percepción y esta norma, incluso constitucional,